Muy buenas tardes, queridos colegas. Muchas gracias por estar aquí dándonos un poquito de su tiempo para esta reunión Zoom tan importante. Bueno, la verdad quiero primero agradecer al licenciado Fernando Ariel Vargas, que es el presidente del Colegio de Economistas. Muchas gracias, licenciado Fernando, por estar presente, darnos un poco de su tiempo para este análisis económico que vamos a hacer. También se encuentran presentes todos nuestros expertos, todos nuestros profesores de la UDI, que son el licenciado Mario Camacho, la licenciada Ruth Rivero, el licenciado Gario Garteche, Franklin González Irigoyen. Estamos hablando de que son tres camiones, ¿ya? Y mi rendimiento no... Y bueno, está el licenciado Ricardo Parrado. Entonces, yo le quisiera explicar a todos los que nos están escuchando que tenemos conocimiento de todo lo que está sucediendo, o básicamente conocimiento. Hemos estado bastantes días en nuestras casas y hay ciertos sectores que se han paralizado, hay ciertos sectores que no se han paralizado del todo, pero que están a media máquina. Y el objetivo es, después de este análisis, darle ciertas herramientas a estudiantes, a pequeños empresarios, emprendedores, de qué podemos hacer con lo que nosotros tenemos, con nuestros conocimientos, o qué otras herramientas tenemos que buscar para poder salir adelante, y de qué forma vamos a apoyar a nuestro país para que podamos salir a flote de lo que se viene, hablando desde el punto de vista positivo. Entonces yo le voy a dar la palabra al licenciado Fernando. Sí, muchas gracias. Tiene la palabra. ¿Cuál es su primera lectura de todo lo que está sucediendo, licenciado? Muchas gracias, licenciada Belinda, y gracias también por la invitación para poder conversar un poquito con su prestigioso plantel de docentes de la Universidad de la UDI. Ahora mismo estamos en una situación totalmente sui generis, porque es una crisis atípica, porque de alguna manera esta crisis que es mundial, producto de una enfermedad, de una pandemia, tiene una implicación diferente porque existe una paralización donde no existe la unión de la oferta con la demanda. Pero eso de ninguna manera significa que no vamos a superar, como usted bien lo decía, todas las crisis se superan. Entonces, hemos tenido pandemias mucho peores, la del sarampión, la de 300 millones de vidas que cobró, la peste negra, que se llevó 200 millones de vidas, y la viruela 50, y las últimas pandemias modernas, en realidad, son de una fracción muy pequeña, ¿no? El SARS, que se llevó como 700 personas, el ébola, 11.300 personas, el MERS, 850. Lo que pasa es que la tecnología que disponemos ahora de pronto nos hace más conscientes de la cantidad de fallecimientos. Y eso es un poco lo que nos impacta. En toda la crisis lo peor que puede pasar es la incertidumbre que se genera. Y me parece que por ahí es que de pronto la economía sobre reacciona y existe lo que se está dando ahora. Pero hay posibilidades de salir adelante. Nosotros la humanidad ha tenido siempre crisis y ha salido airoso de todas sus crisis. Por consiguiente, hay que ver el futuro con optimismo, hay que cumplir con las normas. Ahora mismo lo más saludable es cumplir estrictamente la cuarentena, pero sin duda hay una serie de acciones para ir tomando y encarar el tiempo que viene de aquí después de la post-cuarentena. Gracias. Muchas gracias, licenciado Fernando. ¿Alguno de los distinguidísimos docentes de economía de la Universidad UDI en la Escuela de Negocios quisiera comentar desde su experiencia, desde su punto de vista, no sé, licenciado Mario o licenciado Franklin, cómo ustedes están afrontando todo esto y cuáles son las sugerencias que les dan a los estudiantes que quieren emprender un negocio o que tienen un negocio pequeño? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mario Camacho. Yo, aprovechando que tenemos una persona que representa una institución bastante importante, quería hacer la siguiente pregunta. ¿Y ustedes creen como Colegio de Economistas, por qué no
han tenido la oportunidad, no sé si lo han hecho, pero creo que por la lentitud que el gobierno viene ejecutando sus acciones, ¿por qué ustedes no han podido manifestarse de una manera más contundente en cuanto a que ser más críticos con las acciones o definiciones que ha ido tomando el gobierno, más que todo por el lado de demanda agregada, que han sido bastante lentas y sigue siendo todavía lentas porque vienen como una receta médica, ¿no? Con cápsulas que va tomando de una semana en otra semana nuevas medidas. Entonces, la situación no está para eso y ya las empresas han empezado a manifestarse, la CAINCO, bastante preocupadas por la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, yo quería saber si en este marco ustedes se han manifestado o han demandado una mayor seriedad en el accionar del gobierno frente a políticas de demanda agregada y de oferta agregada que todavía no hemos escuchado de parte del gobierno, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Es muy oportuna su pregunta, licenciado. Claro que sí, nosotros hemos, desde el día número 1 que se dictó el estado de emergencia, donde se paralizaron las actividades, hemos preparado una serie de medidas, ¿no es cierto?, que están apuntadas justamente a encarar este periodo de crisis y donde se han contemplado medidas para inyectar recursos a la economía, para garantizar la continuidad de las actividades básicas que permitan el normal abastecimiento de la población, donde hemos sugerido medidas, la creación de fondos para reactivar a determinados sectores, la paralización de la suspensión, perdón, de los impuestos, el diferimiento de los impuestos y la suspensión del pago de aportes para que los empresarios tengan esa flexibilidad y no se pare la economía. Además hemos sugerido la flexibilización laboral. Un total de 5 notas hemos enviado hasta ahora mismo a la presidencia, a los distintos ministerios, con una batería de propuestas. Otra cosa es que el gobierno central haga suyas esas propuestas y las pueda operativizar. Entiendo que no necesariamente porque no le importen o porque finalmente no estén de acuerdo con ellas, pero hay que convenir en que esta crisis le ha tocado a todos desprevenidos, ¿no es cierto? Y para eso era necesario tener alguna mejor salud que de la cual no goza el Estado, ¿no es cierto? Tenemos 5 años de déficit fiscal y yo diría que es eso, que no tiene la facilidad para responder de forma eficiente, de forma rápida e implementar todas estas medidas. Pero como institución hemos, como le digo, presentado ya para la fecha y estamos por el sexto grupo de propuestas, 5 propuestas que han ido directamente a la presidencia. Y muchas de ellas se han implementado, por cierto. Gracias, licenciado, por la respuesta. Bueno, y enfocándonos en lo que dijimos en un principio, que era la orientación para el pequeño empresario y los emprendedores, aquí lo tenemos al licenciado, bueno, estoy mirando las cámaras, por eso estoy en ese orden, pero todos tienen la misma importancia. El licenciado Franklin, por ejemplo, ¿qué nos puede recomendar? ¿En qué sector yo, si tuviera unos ahorros o quisiera entrar a algún sector, cuál sería el indicado, o es todavía muy pronto para poder decir a qué sector yo puedo invertir, o cuál necesita mayor apoyo, o algún otro docente que quiera comentar algo? Buenas tardes. Mi nombre es Franklin González. En este momento yo estoy viendo muy de cerca el tema de lo que es el comercio internacional. Hemos visto de que esta crisis económica se da también a un nivel bastante global, donde aparentemente las políticas que podamos imponer va a variar de un lado a otro, ¿no? Para nosotros como empresarios va a ser una etapa muy importante de ser un poco inclusive hasta imaginativos para generar opciones de negocio, porque esta crisis nos está, pese más aún a Santa Cruz, con el impacto que hemos tenido de lo de octubre del año pasado,
la recuperación de muchas empresas, principalmente las pequeñas, ha sido muy afectada. Entonces, esa imaginación tiene que ir en camino nuestro para poder mejorar de aquí a un par de meses, ¿no? Porque esto no nos va a levantar de la noche a la mañana. Habrán algunos sectores que podrán levantarse más rápidos. Y habrá que ver, por ejemplo, los estudiantes y todas las empresas tendrán que hacer sus evaluaciones, sus diagnósticos en función a qué es lo que están previendo lo que viene, ¿no? Porque ahorita la mayoría de los empresarios creo que estamos concentrados en ver cómo vamos a pagar las cuentas, pagar los salarios, y nos estamos quedando sin capital para poder emprender esa recuperación. Entonces es muy importante analizar este tipo de situaciones, ver hasta dónde nos van a poder ayudar las políticas del gobierno, que como bien decían, algunas parecen parche, ¿no? Que vamos yendo de uno en uno, ¿no? No hay una política realmente bien estable que se defina realmente qué se quiere hacer con todas las empresas, todos los sectores, ¿no? Otro elemento que es bastante complicado para nosotros es que la informalidad de la economía es bastante grande en Bolivia, ¿no? Entonces, esos desafíos, esos análisis los tenemos que ir desarrollando y viendo cada uno en su sector, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en el comercio internacional, el cierre de fronteras que se puede ir suscitando en algunos momentos, en algún momento va a perjudicar el comercio, ¿no? Y por tanto, también puede generar esto un desabastecimiento y, bueno, va a pasar este tema a otra situación que nos puede preocupar de lo que es qué vamos a comer mañana, ¿no? Entonces, las empresas tenemos que estar siendo imaginativas. Estamos viendo que muchas están optando por el delivery, una forma de empezar a generar ingresos, de enviar sus productos a domicilio. Y en este momento las plataformas de e-commerce tienen que funcionar en Bolivia mientras no sean restringidas las entregas por el tema de la cuarentena, ¿no? Eso sería una primera apreciación mía. Muchas gracias, licenciado Franklin. Licenciado Fernando, ¿alguna apreciación con respecto a nuestro comercio internacional, a nuestras importaciones, a nuestras exportaciones? Claro, sin duda es uno de los sectores más golpeados, ¿no es cierto? Porque ha habido una paralización total. No es solamente acá, o sea, los paros no es exclusivamente de esta región, sin duda. Ahora mismo lo que hay que aprovechar esta situación para hacer una modificación, un cambio de chip. Hay que aprovechar la situación para hacer un cambio que nos permita modificar las relaciones, todo lo que decía el e-comercio, el e-banking, todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar, y en ese sentido procurará la iniciativa empresarial encontrar, como siempre, mayores niveles de eficiencia. Esa es la consigna. Y seguramente el teletrabajo se irá promocionando, se irá adecuando en la medida de que se vaya capacitando a las personas, porque es una realidad. Todo se va a cambiar. Yo encuentro que superada esta crisis de temor, que será gradual, el comercio se va a tender a normalizar, ¿no es cierto? Y los sistemas de comercio, bueno, ya están en línea, ya son digitales. Seguramente usted tiene que hacer un pago a China y lo hace directamente por una banca internacional, desde acá de su banco, de su computadora. Entonces, no encuentro mayores complicaciones desde ese punto de vista. Sí, el hecho de que vuelvan los países a la normalidad, y eso será gradual. Lo cierto es que esta situación no se puede mantener por mucho tiempo. Ya tenemos países como España, como República Checa, que están volviendo
o planificando su retorno a la normalidad. Y de hecho, eso es lo que deberíamos estar haciendo nosotros en esta etapa, ya planificando el día 1 después de la cuarentena, independientemente de que sea 15, 30, pero hay que empezar a planificar una estructura perfectamente adecuada de cuál sería la forma operativa en que empiece a trabajar la empresa. Gracias. Un ratito, ahorita subo, 10 minutos. Perfecto. Por favor, alguien que quiera hacer algún comentario o pregunta, por favor, aquí aprovechemos que lo tenemos al licenciado Fernando. O apreciaciones. Nosotros lo que queremos es orientar a todos los que nos estén escuchando. Saco algunas conclusiones. Tenemos que redefinirnos nuevamente, sentarnos, hacer nuevamente nuestras planificaciones con objetivos un poco más aterrizados, sin caer obviamente en la desesperación. ¿Sí? Lo he escuchado un par de veces en ustedes mismos. ¿Qué otras recomendaciones se le puede dar? Nosotros podemos dividir esto en dos tipos de público que nos pueden estar escuchando, ¿no? Personas que tienen sus pequeños negocios, que quizás están totalmente paralizados en este momento, y cuando inicien nuestras actividades, entre comillas, normales, que va a costar bastante, ¿no?, entrar a la normalidad, ¿cuáles deberían ser sus primeros pasos para no cometer errores por la desesperación? Y ya que tenemos aquí expertos que nos puedan alertar, ¿no?, de cuáles serían los aspectos que no se deben de hacer y cuáles son sus recomendaciones. Y también, por otro lado, tenemos estudiantes, los mismos colegas, amigos que nos escuchen, que a lo mejor tienen algunos ahorritos y quieren invertir. Entonces, orientarlos un poquito también en ese aspecto. Les cedo la palabra. Perdón, licenciada, solamente para acotar. Lo primero que tiene que haber, o sea, y partía yo por ese tema, hablando un poquito de las demás pandemias que nos habían llegado, un poco para dar la misma sensación que usted mencionó que habría que proyectar, o sea, la tranquilidad de esto va a pasar. Lo peor que puede haber es la incertidumbre, ¿no es cierto? Y ese es el peor efecto de las crisis, la sobredimensión de las reacciones que tienen las personas, ¿no? Son las expectativas que tiene la población, que son muy importantes. Entonces, ¿quiénes se tienen que preocupar acá? ¿O quiénes no se tienen que preocupar, de hecho? La persona que no tenga deuda va a pasar la crisis sin ningún problema. Las personas que tengan una renta conseguida como un jubilado seguramente no tendrán ningún problema. Aquellos que tengan una suerte de tener un empleo formal, con alguna dificultad de su empresa, pero podrán sortear la crisis. Quiero decir con esto que no nos preocupemos, pero quiero decir que no sobredimensionemos. Ocurre siempre de que la persona que tenía que hacer, por poner un ejemplo, una pieza delante de su casa para poner una venta y tener un ingreso adicional, resulta que no lo hace. No le va a afectar porque tiene los recursos, seguramente le va a generar un flujo que será beneficioso, no en condiciones normales cuando la economía está en expansión, pero le va a generar un ingreso adicional. No tendría por qué pararse, pero se para por un miedo desmesurado. Entonces, eso es justamente lo que no hay que hacer. La capacitación, o sea, hay que aprovechar, esto no son vacaciones, esto es para capacitarse, para aprender a relacionarse por estos medios que estamos hablando, virtuales. Existen muchas ventajas que tiene la digitalización, y la gente, los jóvenes, tienen que estar en eso, ¿no es cierto? Marketing, esas carreras relacionadas con marketing digital, por ejemplo, son carreras fantásticas que seguramente son las que van a tener el mayor repunte a partir de la fecha, todo lo que tenga que ver con tecnología. Bueno, serán los próximos mejor pagados de aquí en más, ¿no es cierto? O se los va a valorar un poquito más de lo que se los venía valorando. Yo creo que por ahí la apuesta, la capacitación, y el gobierno también debería tomar, hablando de incertidumbre, un poquito mejor esta crisis, porque genera esa angustia en la población y esa incertidumbre, el hecho de que no existan pautas claras sobre cuál es la evolución de la crisis sanitaria, hablando en este caso, no económica. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene la población como tal, como población? ¿En qué nivel debería
a qué nivel deberíamos encontrarnos de aquí a 10 días, a 12 días. Entonces vivimos casi en el oscurantismo y eso contribuye a generar mayor ansiedad en la gente y mayor incertidumbre, que es el peor elemento de las crisis, ¿no es cierto? Es por ahí que debiera haber una política de mejor comunicación. Es decir, a ver, nosotros, la capacidad sanitaria adecuada para absorber esta emergencia es de tal cantidad de hospitales, tal cantidad de camas, bueno, todo lo que sea necesario, ¿no? Y de pronto decir, y vamos en el 60% del objetivo porque hemos conseguido, de las 10.000 camas hemos conseguido 6.000. Pero no, por dar cifras, ¿no es cierto? Entonces, pero no tenemos esa retroalimentación y por ahí, cuando usted no sabe cuáles son sus alcances, definitivamente está perdido y eso contribuye a la desesperación, que es lo peor que puede haber en una crisis. Gracias. Gracias, licenciado Fernando. ¿Algún otro colega que quiera, por favor, opinar? Licenciado Cafiero. Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo está, licenciado Ricardo? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos los colegas. A ver, yo creo que hay que dividir en dos partes para poder orientar un poco a los alumnos que después van a escuchar o van a poder ver este video. Correcto. Es el tema macro y el tema micro, ¿no? El tema macro, definitivamente nosotros precisamos para que los nuevos negocios puedan instalarse o podamos motivar a nuevos negocios. Precisamos ver cuál va a ser la tendencia a nivel macro del gobierno, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las políticas fiscales expansivas, ver qué tipo de sectores van a ser los que va a fomentar. Eso es crucial. Eso nos va a dar pautas de ver qué tipo de negocios nuestros alumnos o nosotros que tenemos algunos ahorros podemos invertir. No nos olvidemos que según los analistas que ya han visto este tema en Europa, que están un poco más adelantados que nosotros, han sacado estudios que las economías van a tardar 2 a 3 años en recuperar sus niveles de producción. Ya esto nos da una pauta de que definitivamente la recuperación va a ser muy lenta. Y si estos análisis han hecho en países desarrollados, países de primer mundo, estoy seguro que con la lentitud que nosotros que hace rato hacía mención un colega, ¿no? Que actuamos, esto va a tardar un poco más para nuestro país. Entonces, de verdad que creo que si bien, como dice Fernando, tenemos que generar certidumbre, pero también hay que ser claros en que la recuperación va a ser muy lenta. Entonces, esta crisis ha traído, ¿no? un nuevo orden social, y el nuevo orden social va a ser básicamente el distanciamiento, es decir, la gente va a costar que nuevamente puedan hacer turismo masivo como se hacía anteriormente. La gente ya, según los estudios que también se han podido evidenciar, va a ser muy poco probable de que ya puedan asistir de manera muy directa, por ejemplo, a restaurantes o a cines. Va a haber un poco de miedo. Y eso va a ayudar a que se puedan generar nuevos negocios. Y ahí yo coincido, hacían mención a los negocios virtuales, delivery, y va a ser, creo, la nueva tendencia en el corto plazo para poder invertir. Entonces aquí los que tienen una gran fortaleza son los que están en el tema virtual, ¿no? Fernando hacía mención a, por ejemplo, marketing digital, que sí va a ayudar mucho, y las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones yo creo que en este momento ese sector es el que tiene que revolucionar el mercado. Entonces, bueno, pero como lo decía al principio, yo creo que hay que esperar primero cuál va a ser la tendencia que va a seguir este gobierno para que veamos qué sector es el que tiene que dinamizar la economía. Muchas gracias, licenciado Ricardo. Realmente su apreciación coincide con lo que nosotros estamos planteando. O sea, otro colega que quiera comentar algo, licenciado Gary o Carlos Mauricio Alfaro, que también está conectado, licenciada Ruth. Yo justamente, querida Belinda, quería agarrar un poquito la última parte de lo que nos hablaba el presidente Fernando, en el que decía que ya deberíamos estar trabajando sobre un plan de cómo volver a la economía regular de una manera programada, esquemática, que nos ayude a que todos podamos asumir de nuevo nuestras actividades.
Entiendo que ya nomás me pongo a pensar que obviamente podemos dar rápido una forma en la de evaluación, en qué actividades se pueden seguir haciendo llevadas de esta misma manera, como él decía que la estamos aprendiendo a hacer ahora. Al final de cuentas, ante la necesidad, todos hemos aprendido a usar estas herramientas, las estamos explotando para dar las clases, vamos a poder hacer evaluaciones por estos mismos medios y estamos poniendo toda nuestra parte y estimo que todo aquello que pueda llegar a tener una forma en la que se pueda llevar de una manera virtual, se mantenga virtual y toda aquella otra actividad que no se puede desarrollar de manera virtual sea la que primero seguramente tenga que ir a las calles. Recordemos que no nos podemos colapsar todos de nuevo como estuvimos viviendo anteriormente, sino tenemos que establecer un nuevo patrón y me parece tan importante lo que él dijo, que se establezca un plan. Obviamente para ese plan seguramente se harán estas investigaciones, esta categorización de quienes van inicialmente a acudir a su fuente de trabajo porque no tienen otra actividad. Ahora mismo yo justamente estaba atendiendo rapidito una empresa ganadera en Charagua. Este tipo de actividades obviamente no se está yendo, no se está llevando, se están buscando cómo hacerle las provisiones, qué sé yo. Fíjate que hay actividades que realmente requieren que se hagan estando en la actividad misma, ¿no? O sea, no se las puede hacer de remoto. Todo lo que es educación, sí. Fíjate que de una u otra manera, utilizando múltiples plataformas, se la consigue. Entonces, me gustaría saber si es que realmente se va a enviar un plan como ese que nos decía el licenciado Fernando, y que ya si se cuenta con una categorización o ya tienen previsto enviarle ese plan al gobierno, que me parece muy importante que lo puedan aplicar, ¿no? Gracias, coincido totalmente con la licenciada Ruth. Justamente, y a propósito de la necesidad que mencionaba hace poquito, nosotros ni le mirábamos a esta aplicación, ¿verdad? Que ya está hace tiempo, ¿no es cierto? Pero no le encontramos la necesidad por ahí, porque debe meterse hasta averiguar. Y resulta de que, bueno, ya entrando por necesidad y se aprende a usarla, no había sido muy complicado, pero resulta que incluso se puede tener buenos resultados. Desde ya el hecho de eliminar los costos de transporte, de hacerlo en casa a las 9 de la noche, y en mi directorio, por ejemplo, hemos tenido la experiencia de que ha incrementado la audiencia, o sea, la asistencia a las reuniones. ¿Por qué? Porque es más fácil conectarse desde su casa. Entonces, hay cosas que sí se pueden hacer y que serán mejores, son oportunidades para mejorar. En el tema, por ejemplo, hace poquito con los jubilados, que llenaron las plataformas de los bancos porque fueron a cobrar, porque tienen la costumbre, porque además son siempre presenciales, ¿no? Los mayores quieren ir a recibir el dinero en efectivo y directamente el banco no confían en ese tema de las tarjetas, entonces no tienen. Pero cuando hay necesidad, uno aprende. Entonces, uno de los pasos primero es la bancarización. Universalizar todo pago que haga el gobierno, renta, bono, jubilación, tiene que ser vía banco, vía bono en banco, y de esa forma usted va a garantizar, va a evitarle el transporte de esa persona que casualmente está en el colectivo de riesgo por ser adulto, está en el colectivo de riesgo, además va a disponer de sus recursos desde el día 1. Tercero, va a existir. Los recursos se van a quedar en el sistema financiero del día 1 porque usted le va a hacer la transferencia y está en su cuenta. Que el señor lo vaya gastando de a poco porque así es como ocurre, ¿no es cierto? Uno va sacando de a poco. Sin embargo, ya le está generando una liquidez adicional que se iba a ir a parar, si usted se lo daba en efectivo, al colchón, porque no van y lo ponen en el banco, ellos van y lo guardan y van gastando de a poquito. Esa es la manera. Entonces, hay muchos beneficios de bancarizar este tema, de aplicar tecnología, que los viejitos no vayan a hacer su control de vivencia. Control de vivencia es cuando un jubilado tiene que demostrar que está vivo para que le sigan pagando, ¿no es cierto?, sus pensiones. Entonces, ese control se puede hacer directamente con tecnología biométrica, reconocimiento facial, o la huella digital, o el reconocimiento de voz. Son tecnologías que ya están disponibles y que nos van a hacer a todos la vida más sencilla. Por otra parte, en el tema de la educación ya debiera estar armando los planes de
para cerrar un año atípico, no hablo de la escolaridad, para cerrar un año atípico porque es muy poco probable que volvamos a mandar a los niños en los próximos 2, 3 meses y con eso se nos fue el año. Entonces, para cerrar de emergencia, utilizando, como bien decía, las plataformas, yo creo que el campo de la educación está muy desarrollado en ese tema, muy desarrollado en ese campo, es decir, por las plataformas que existen, que están a disposición de los maestros y de los docentes. Entonces, creo que va a significar un cambio para bien y además un cambio que se puede dar de forma rápida. Esa era mi participación. Muchísimas gracias. Yo recordé la última parte, sí. que decía que deberíamos nosotros mandarle un programa. Estamos en ello, licenciada Ruth Rivero, estamos en ello, mandándole un sexto grupo de batería de propuestas. Y yo creo que lo terminamos entre mañana, pasado mañana, y se lo remitimos directamente a la presidenta, donde ahí le ponemos cuáles serían los primeros pasos, las primeras acciones, ¿no es cierto? Que sería esencialmente precautelar la salud del colectivo de riesgo. Si usted tiene una plataforma de atención a clientes con personas mayores, seguramente habrá que cambiarlas a esas personas, ¿no? Y sustituirlas por personas que de preferencia estén dentro de su grupo de funcionarios, pero que tengan de preferencia menos de 30, menos de 35 años, con que no estén en el grupo de riesgo está bien, ¿no? Menores de 50. Entonces, porque la tasa de mortalidad es de 0.2 hasta los 40 años. Y la gente que que pertenezca al grupo de riesgo, definitivamente tendrá que hacer o teletrabajo o tendrá que quedarse en casa bajo un esquema de retribución parcial de los salarios, y hemos propuesto que sea el Estado el que se haga cargo para precautelar. O sea, es peor que esa gente esté contagiándose, saturando los hospitales y además son los que tienen la tasa de mortalidad más elevada. Todo ese tipo de acciones que van de ida, van tendiendo a organizar de forma estructurada el retorno a la actividad. Yo creo que debiera ya estar perfectamente diseñada todas las empresas, ¿no es cierto? Cada área debería tener su plan de contingencia para el día 1, para trabajar cómo van a llegar los temas de salubridad, que se cuiden, las distancias, los escritorios, probablemente separarlos en la distancia que es necesaria, 2 metros. Entonces todo tendría que estar ya perfectamente afinado. Y eso, fíjese que no hay mejor, nadie mejor que el funcionario, el equipo de trabajo para armar ese plan. Así como nadie mejor que el sector al cual usted también quiere ayudar, por decir, el transporte, para presentar su propuesta y cuál sería el mejor mecanismo para retornar a las actividades que el propio sector que lo vive, que lo hace, que trabaja de esa forma todos los días. Gracias. Perfecto, licenciado. Bueno, nos quedan 4 minutos y lo que quisiera que hagamos en esos 4 minutos es unas primeras conclusiones y vamos agregando, por supuesto, lo que se nos esté quedando. Primero, que existe un plan, iniciando por la pregunta que realizó el licenciado Mario Camacho y luego también la licenciada Ruth, que estábamos, bueno, en realidad todos muy preocupados por esta situación, y nos da una luz realmente en el camino de que existe un plan, de que ese plan en un corto plazo pues va a ser llevado a las instancias superiores. Número 1. Número 2, como con recomendaciones para los chicos que estén escuchando este audio, es que estén atentos a esos planes, que estén atentos a las noticias de las fuentes primarias de toda esta información. Yo a esto le agregaría que busquen realmente la información de primera mano y no se dejen llevar por quizá información que esté copiada y pegada y llevada a todas las redes sociales, aumentada, ¿no? O sea, vámonos a la noticia, realmente a la fuente principal, para que nosotros podamos tener toda la información correcta para no caer en caos. Capacitarnos, estamos en casa y tenemos el tiempo suficiente para buscar información, capacitarnos en tecnología principalmente, informarnos, porque la digitalización, bueno, ya está y se va a quedar. Se ha hablado de los delivery,
¿no? Que se van a intensificar en la tendencia, junto con todo lo que es el servicio virtual. Y quisiera, no sé, darle los 2 últimos minutos a algún otro colega que quisiera opinar. Yo añadiría una sola propuesta más a ese abanico de opciones que dabas como oportunidades que se pueden buscar de negocio, y es en lo último que habló el licenciado Fernando, en la atención del adulto mayor. Eso de las colas, de que necesito ir a cobrar y hacer las cosas, lo mismo te puede decir una persona dentro de un hospital. Normalmente estas personas, adultos mayores, están en los hospitales, pero sobre todo es porque ellos necesitan una actividad de compartimiento que generalmente no la tienen en las casas. Entonces también encuentro que existe una oportunidad en la atención de este sector, en el que se pueda buscar alternativas para hacer actividades con ellos, porque normalmente ellos ahorita nos están mostrando que hacen esas como ir a hacer la cola del banco, porque normalmente no tienen otras cosas para hacer. Entonces, más bien como que esperan el día de poder ir a cobrar para ir a hacer la cola al banco, o normalmente están en las salas de atención de los hospitales porque ahí se reúnen mucha gente y pueden conversar. Entonces, creo que también ahí encuentran una oportunidad en la que pueden gestionar ya, ir analizando, mirando estadísticas y formas en las que también se hace esta atención en otros países. Entonces, creo que se puede encontrar desde distintas perspectivas otra forma de avanzar en ese sector también. Excelente, licenciada. Lo que usted nos está diciendo es información de oro para todos nuestros emprendedores, que es un segmento de mercado que va a necesitar realmente que toda nuestra innovación esté enfocada en ellos. Y va a ser también el punto de partida para una segunda reunión que vamos a tener con los profesores de marketing y administración de este segmento de mercado. Entonces, si no hay ninguna otra intervención... ¿Perdón? Ahí quería justamente hacer los aportes, Belinda. Bueno, no es todo por el tema de oportunidades de negocio, ¿no? Todo problema siempre representa una oportunidad de negocio, ¿no? Fíjense cómo las costumbres, los hábitos nos han cambiado totalmente. Muchas familias no cocinaban en casa, o muchos que trabajan no cocinaban en casa, comían al paso o compraban al paso. Ahora, fíjense cuál es la importancia de volver